Bienvenidos a la Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. Y hola a todos, aquí estamos otra vez con la parte 2 de sistemas críticos. Adén, ¿cómo estás? Muy bien, aquí seguimos manejando el tiempo. Ahí me siento Doctor Strange y así. Estamos una semana, un día después, o nunca, 2 semanas después, quién sabe, ¿verdad? Pero exactamente, ahí les dejamos cómo ocurre esto, quién sabe. Si están de este lado, se enterarán de cómo se llama, de tras bambalinas, cómo funciona todo este show. Pues vamos dando, Den, si no se nos va el tiempo. Sistemas críticos, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Te acuerdas? Pues hablamos un poquito de braille de dónde pudieran estar los sistemas críticos y qué puede ser un sistema crítico, más o menos cómo se aplican. Lo que me faltó decir, nos quedamos con 2 temas, ¿no? Que iba a hablar de estas normas o estas estándares que existen para sistemas críticos. Básicamente, uno de que les había dicho es el 61508 de la IEC. Ese, es el estándar de protección de sistemas automáticos, y lo que se basa es detectar de manera probabilística el nivel de falla que puede ocurrir en un sistema, ¿no? Entonces, ellos dicen, un riesgo, nunca vamos a tener un sistema en el que el riesgo sea completamente cero, pero podemos usar probabilidades para ir detectando, oye, ¿cuántos son los puntos que pueden fallar? Bueno, de esos puntos, ¿cuál es la probabilidad de que realmente fallen? Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que esas fallas sean catastróficas? Entonces, al hacer el análisis de riesgos que mencionaba la vez pasada, y si a esos análisis le metemos probabilidades, dentro de estas probabilidades va a haber riesgos de los cuales no son tolerables. O sea, los riesgos no tolerables pues son esos que decíamos, ¿no? Que van a la pérdida humana, a mucho dinero. Por ejemplo, hablábamos de siderúrgicas la vez pasada. Yo tengo el dato aquí de la siderúrgica de Monterrey. Si por alguna razón el horno, hay algún problema eléctrico en la planta principal y el horno se apaga, se puede tardar de 3 a 5 días en volver a encender. De volver a llegar a la misma temperatura, y pues obviamente tanto el consumo de energía, que es volverlo a encender, más la pérdida de materiales que puede llegar bueno, no la pérdida de materiales, sino la pérdida de producción de una semana de una maquinaria que te cuesta millones de pesos al día de estarlo operando. Entonces, ese es, por ejemplo, un riesgo no tolerable. O sea, ¿qué puedes decir? Yo no puedo tolerar que mi máquina principal se apague, ¿no? Entonces, después de esto, en base a esas probabilidades, pues lo que haces tú es designarle presupuestos y costos para empezar a mitigar esas altas probabilidades de riesgos que traemos. Y aquellos que no podemos mitigar, pues estar conscientes de que pueden suceder, y tener planes tanto A, B y C de cómo ya no mitigar el error, sino mitigar el efecto del error en dado caso de que ocurren. O sea, cuando hacemos un sistema crítico, aparte de estar haciendo la funcionalidad normal y luego lo de cumplir lo de las normas, reducir los riesgos, es tener un plan de qué vamos a hacer, o ahora sí que nuestro plan A, B y C, de qué vamos a hacer si los riesgos que detectamos llegan a suceder. Aunque ya le hayamos aplicado alguna tarea de mitigación desde el desarrollo, o sea, a final de cuentas nunca lo puedes reducir el riesgo a cero. Entonces, ese riesgo cero, si llega a pasar, ¿qué vamos a hacer en dado caso de que pase? O sea, es algo que deberíamos de tener dentro de nuestra documentación de diseño del proyecto. Que, pues, ya estamos hablando como que varios grados de complejidad hacia futuro, ¿no? El tener ese tipo de visión, ¿no? O sea, oye, y saber no solo cómo va a fallar, sino qué voy a hacer cuando falle, a lo mejor dentro de 2, 3 años, 5 años, porque a final de cuentas el dispositivo sigue de cierta manera siendo responsabilidad. Hay como diferentes niveles, ¿no? Una es
a nivel como todo el proceso, por ejemplo, lo que mencionas de qué pasa si se apaga el horno, ¿no? Entonces, si por alguna razón se llega a apagar el horno, pues tienen que seguir como un montón de cosas, ¿no? Supongo que hay como, tienen que prenderlo de tal forma, tienen que esperarse de tal forma, luego tienen que limpiar ahí lo que se quedó y todo el rollo. Y por ejemplo, también en dado caso de que alguna parte de la electrónica, por ejemplo, vamos a decir, llegó, no sé, alguien con un montacargas y andaba borracho o lo que sea, ¿no? Y pum, le pega literalmente al control maestro, ¿no? Y el horno pues empieza como que medio a volver loco y por seguridad se apaga, ¿no? Pum, algo pasa, ¿no? O sea, se hace un corto o lo que sea. Pero tenemos que tener como un manual también de, a ver, está este aparato, entonces en caso de como falla completa es así se quita y luego este es el modelo exacto y así se pone y así se programa y todo ese rollo también tiene que tener como una fábrica, ¿no? Como tal. Exactamente, es un poco como lo de los aviones cuando pasa alguna catástrofe, ¿cuáles son las instrucciones? Pues tienen que ir a recuperar la caja negra y en la caja negra tiene que haber todo un instructivo de cómo recuperar la información, cómo rearmarla para ver realmente qué fue lo que pasó durante el vuelo y poder determinar ahora sí que cuál fue el riesgo al que le pegaron, ¿verdad? O sea que en esta probabilidad de riesgo, pues aunque había sido mitigada, pues ocurrió y pasó, ¿no? O sea, ya tiene que haber protocolos bien definidos de qué hacer en caso de que las cosas no que a salgan. lo mejor funciona también como en los aviones, ¿no? Que pasó y automáticamente eso como que alerta a todo el mundo y se agrega como cierto adendum a esas normas, ¿no? Para, hey, pasó esto y así, 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 que no estaba como, vamos a decirlo, estipulado o dentro de los parámetros a revisar o porque es un sistema nuevo o algo y se agrega, ¿no? Como tal a la certificación, supongo. Exactamente, de hecho, lo que ves tú son revisiones, entonces está como que la especificación, la 600, 508, ¿no? 61, 508, y luego están sus capítulos, el 1, 2, 3, y luego cada capítulo puede tener revisión 1, 2, 3, 4, 5, o puede pasar también que es un estándar que apenas se está haciendo y es propenso a cambios, entonces de repente aparecen fork de estándar que te dicen, este estándar está basado en pero como no está terminado y nosotros ya lo necesitamos, pues empezamos a hacer nuestra propia versión, ¿no? Que eso también es muy dado a que pase. Ahorita estaba hablando del estándar que es de la IEC, el 61508, que de ahí es la base. A partir de ese estándar se derivan otros dos. Uno que es el ISO 26262, que es el estándar igual, así de seguridad de sistemas autocontrolados, pero para dispositivos automotrices y de caminos y de railroads, o sea, de trenes. Sí, haz de cuenta, está ya especificado para cosas que se mueven sobre llantas, básicamente. O que se mueven en una vía. Ya cubre específicamente cosas que pueden pasarle a un carro, a un camión, a un tráiler, a un tren. ¿Qué es lo que debes de cumplir tú para poder validar que tu dispositivo pueda incorporarse a un carro? O sea, tienes que cumplir este estándar, el ISO 2626. Y luego hablábamos del aeronáutico. El aeronáutico es el DO 178C. Ese es el que liberó la FAA y también está basado en el 61508, pero es para ahora sí que sí, para aviones o aeroplanos, aeronaves. Básicamente algo que te dicen aquí es de cuenta lo mismo, de que niveles funcionales, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, y luego una así como que te ponen en grande en ese estándar es a nivel de código. Cada línea de código debe tener un propósito. Si hay código que tú no puedes explicar para qué funciona, no debe de ir ahí, o tu sistema no está lo suficiente bien hecho para que pueda estar en una aeronave. Ellos sus tipos de falla los dividen en catastróficos, riesgosos, mayores, menores y sin efecto. O sea, dentro de las fallas tienen 5 efectos, 5 niveles. El que no pasa nada, el de menor, pero pues podemos vivir. El mayor, que dice aquí ya hay una incidencia y ya vamos a tener que poner a trabajar a gente en ello. El riesgoso, que es
ya que hay pérdida de dinero y de vida, o el catastrófico es cuando la empresa tiene que cerrar porque ya, o sea, rebasó ahora sí que la falla mundial. Que curiosamente un catastrófico no entra la pérdida de un avión, ese se queda todavía en hazardous, o sea, es en riesgoso. ¿Por qué? Porque puede pasarse el avión, estrellarse un avión y la empresa va a seguir funcionando todavía. Hubo muchas pérdidas de vida, pero digamos que el mundo sigue como su curso. Catastrófico es cuando literalmente dentro de tu fábrica se te revienta todo, ¿no? Realmente, o sea, no es como que el aparato está afuera, o sea, se reventó, no tienes cómo producir, no tienes nada, ya mejor, pues ya, sale, bye, ¿no? Desapareció. Sí, exactamente, lo que hablamos ahorita de la siderúrgica, o sea, un hazard sería eso de que, oye, me quedé 2 semanas sin producir, perdiendo millones y millones y millones de pesos, pero pues, o sea, sigue operando, ¿no? Lo puedes arreglar, la gente está ahí y todo. Un catastrófico es cuando esa misma planta explotó, güey. O sea, ya no hubo mañana para la gente que trabajaba ahí ni para la planta. Entonces, esa es digamos que la línea que divide el tipo de fallas en base a este estándar. Y el último, hay otra versión que es el 1000 STD, que los 1000 es por military, D estándar y el D es de defensa, que lo sacó el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es el número 882D, que es el estándar de seguridad que deben de cumplir los dispositivos o los sistemas de la milicia en general. O sea, lo que hablamos hace rato de tanto los tanques, cohetes, armas, procesos, los militares también tienen ahora sí que su documento, y eso es bien fácil. Tú le puedes poner en Google 1000 STD 882D y lo puedes descargar, porque toda la información del gobierno de Estados Unidos en cuanto a estándares debería de ser pública. Los que habíamos mencionado hace rato, los IEC, el D0178 y los ISO, esos no los hace el gobierno, los hacen asociaciones de ingenieros o asociaciones relacionadas a ese mercado. Entonces, por lo regular, esos estándares los cobran. Siempre andan entre el rubro de los $200, $300 por documento. Hablando de que cada documento puede tener de 5 a 10 o a 20 capítulos, pues bueno, tienes que desembolsar $200 o $300 por cada documento, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces también, si de repente te metes en que hay una norma que tienes que cumplir en tu cotización, para los que hagan desarrollo, consideren el costo de las normas que tienen que comprar. Si no las va a comprar el cliente, si no, lo que pueden hacer es decirle a los clientes, oye, tú me estás pidiendo estas normas, necesito que me las proporciones. Y luego se van a topar de que, cabrón, ¿cómo que me voy a gastar 40,000 pesos en documentación? Como el estándar, el J1939 de camiones. Esa madre, o sea, literalmente una hoja de Excel te la cobran como en 7,000 pesos. Una hoja de Excel donde vienen todos los códigos especificados de cómo funciona el protocolo, te la cobran en 7,000 pesos, más todos los documentos de los otros documentos, ¿no? Lo mismo con los estándares. Diría mi papá en algún momento de su vida, los hijos de los que escriben los estándares también comen, entonces tienen que vender esos pinches documentos a los que chambean, güey. Y digo, acercándonos un poquitito más a la parte de la electrónica con todo este rollo, digo, ¿dónde se aterriza? Por ejemplo, digo, una cosa es que diseñas tú, por ejemplo, aplicaciones para industrial, para militar, para espacial. Está padre, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que más o menos tiene que cumplir como el hardware, ¿no? Como tal. O sea, obviamente en software pues tienes que tener robustez, hasta un sistema operativo que ya esté como certificado, que sea capaz como de contestarse o de responderse o de componerse a sí mismo, que tenga una trazabilidad específica en caso de alguna falla para que puedas recabar como información valiosa de lo que siempre pasa y de lo que pasó para algún caso de falla. Pero en términos de hardware, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues básicamente lo que dicen en general es, la base es tener hardware redundante. Esa es la clave de cómo hacerlo. Como tú mencionabas ahorita, oye, el mismo silicón tiene ahora sí que dos partes que nos están haciendo eso. Acá en la parte de hardware, oye, si tú estás usando un sensor, pones 2. Si tienes un método de transmisión, pones 2 o 3. O sea,
todo lo multiplicas por 2 o 3. Está el famoso factor de seguridad de la NASA, ¿no? De que lo pones o por 2 o por 3, lo mismo con el hardware. O sea, tú multiplicas, ¿por qué? Porque al momento que multiplicas, estás también multiplicando la probabilidad de falla, pero al momento que multiplicas una probabilidad por sí misma, se reduce, no se aumenta. Entonces, vaya, disminuyes que pueda ocurrir el error. Y hay un término aquí que es así como que el final o casi el final de esto. El otro concepto que les decía es el de dependability, que, o sea, nosotros en español nos suena como que a depender, ¿no? Pero en realidad la traducción es confianza. Es qué tanto es un sistema confiable. Y a lo mejor va relacionado con lo que decías, son 4 puntos lo que hacen a un sistema confianza. Digo, porque hacen a un sistema confiable, que es la disponibilidad, y es que, por ejemplo, el sistema debe estar funcionando siempre que lo necesites. O sea, no puede tener así como que, voy a usar algo, o algo tiene que funcionar en cierto momento y no lo hizo. O sea, el usuario o el otro sistema o la parte donde está haciendo debe tener la seguridad de que cuando lo van a usar, funciona. Ese es el primero, la disponibilidad. Y luego el reliability, que viene siendo es como confianza, pero no me acuerdo cuál sería la traducción. El reliability es tal cual, o sea, que tenga la capacidad de entregar lo que le estás pidiendo. O sea, exactamente, la fiabilidad. Ok, sí, que es la habilidad de que, oye, si yo quiero que el dispositivo cuando le presione este botón prenda un LED, saber que si presionamos el botón prende el LED y no hace un guang, ok, o sea, que te cambie el resultado. Al final de cuentas tú desarrollas un sistema para tener un resultado esperado y determinista, ¿no? Entonces, cuando ocurre la combinación de cosas que tú esperas que lleven a cierto resultado, que siempre ocurra. O sea, ese es el segundo concepto. El tercer concepto es de que lo haga de forma segura, o sea, de quienes lo están operando, su integridad no pongan física en riesgo ahora sí que su integridad física, o que si hay, lo que nos regresamos a lo de las fallas, aquí entra lo de las fallas, si hay alguna falla en el sistema se pueda manejar solo hacia un estado en el que no pase a mayores. Ese es el de la seguridad personal. Y luego está el de la seguridad. O sea, es de cuando el sistema se puede proteger a sí mismo de lo que pueda causar el sistema, el mismo sistema, ¿no? Es como que las dos cosas. Uno, el safety es para la seguridad hacia las personas o hacia los usuarios, y el security es la seguridad hacia el sistema, hacia el mismo sistema, hacia sí mismo, ¿no? Es que tanto se puede proteger él. Entonces, estos 4 factores, el de disponibilidad, el de fiabilidad, el de seguridad hacia usuarios y el de seguridad interna, la suma de estos 4 factores hacen el tema de confianza. O sea, qué tan confiable es un sistema. Y para llegar a esto, bueno, ¿cómo hacemos un dispositivo, cómo hacemos un sistema crítico confiable, ¿no? Primero debemos de tener métodos formales de especificación, que en este caso son los estándares. Oye, yo no voy a hacer el dispositivo porque nada más, o sea, me pasaron los requerimientos y los cumplo como dije, ¿no? Hay una serie de normas y una serie de reglas que te van guiando de que, oye, lo debes hacer así, o los resultados deben de ser de todas estas maneras, para que tú tengas una guía y, sepas que eso funciona, porque se supone que lo que viene ya en los estándares especificados es porque son cosas, procedimientos y funcionalidades que ya saben o ya están probados. O sea, no ha sido de que se les ocurrió nada más una vez. Realmente, por lo regular, para hacer este tipo de normas son consejos de 20 o 30 personas de diferentes empresas y de diferentes áreas que se juntan para empezar a definir, ahora sí que con la experiencia de cada uno de ellos, lo que van a meter en la especificación, ¿no? Luego, el otro tema es la parte de la verificación formal, que es tener todo un proceso bien estandarizado para realizar las pruebas. O sea, para validar que la chunche que estás haciendo haga lo que dicen. O sea, no es nada más la prueba de escritorio de que, sí, aquí lo hice, funcionó, sino, oye, tengo todo un documento que me describe el protocolo que tengo que seguir para decir, este dispositivo sí funciona. Otro de los puntos que hay que tomar en cuenta es, y eso, por ejemplo, nosotros lo aplicamos mucho y con los clientes siempre lo decimos, la gente que hace el desarrollo no es la misma que puede hacer las pruebas, porque por lo regular la gente que hace el desarrollo ya traemos muchas vías
de cómo sacarle la vuelta a las pruebas para que funcione. Sin querer, y a veces lo haces inclusive sí, inconscientemente, güey. O sea, ya ni siquiera sabes, o sea, ya te sabes ya te sabes el happy path y siempre aplicas el happy path, güey, y es así como que ¿qué pedo? O sea, ni te das cuenta, lo haces así por reflejo. Entonces, ¿cómo quitas ese problema? Pues lo que haces es la gente que prueba el sistema no es la misma que lo desarrolló. Son cosas, son equipos diferentes y también con skills diferentes, porque, por ejemplo, también para probar un sistema, si tienes que ser alguien muy metodológico y muy picky al momento de estar haciendo. O sea, cualquier cosa que no funcione, esto no funciona. Juanito, arréglalo porque si no, no pasa. Ese es otro de los puntos. Y los otros dos, pues es lo que ya habíamos hablado, ¿no? Tener tanto la parte del código redundante y el hardware redundante y que el mismo dispositivo, o tanto el software o el hardware, pueda determinar de que están en un estado de falla y puedan seguir operando o puedan arreglarse. Esas, digamos que 5 cosas son con las que podemos llevar a un dispositivo a hacerlo ad hoc o hacerlo adecuado para hacer un sistema crítico o trabajar en un sistema crítico. No sé exactamente en cuál de todos, supongo que es código de redundante y autodiagnóstico. En cosas en las que yo me he visto ahí como muy involucrado tienes que tener, o seguramente es en el método formal también, tienes que tener una forma tal cual en la que tú explicas y haces como un montón de checksums y cosas del binario final, o sea, del firmware que va a estar corriendo como el aparato, porque si te dicen, hey, puedes hacerle cambios, pero solamente a las partes que no son tan riesgosas y no tienes que pasar por todo el proceso de certificación otra vez. Entonces hay un control así muy riguroso y muy fuerte, o sea, a la parte de los binarios, o sea, desde dónde pones las variables globales, qué sí es global, qué no es global, dónde estás poniendo como la información crítica, llaves y todo esto, porque sí, o sea, cualquier tipo de cambio significa que tú tienes que volver otra vez a correr como el montonal de pruebas que toman a veces meses, no años, incluso. Exactamente. O, por ejemplo, supongamos que tienes que contratar a un laboratorio para hacer esas pruebas. Entonces ya las hiciste, luego tienes que hacer cambios después de esas pruebas, lo tendrías que mandar de nuevo al laboratorio y te va a costar esa ida al laboratorio de nuevo, ¿no? O sea, por eso te digo, todo este tema de los sistemas críticos ya son sistemas considerados, o sea, de verdad, ¿no? O sea, ya es jale en el que no estás jugando a hacer electrónica o estás jugando a hacer código, y que ya lo hago y lo vendo así nada más, ¿no? Realmente quieres mucha responsabilidad contigo, con las personas con quien lo estás haciendo y hasta en ciertos casos hasta con la sociedad, ¿no? Porque muchos de estos dispositivos o sistemas van a impactar como... Por ejemplo, para ponerles un ejemplo de donde hay un sistema crítico que a lo mejor no parece ser crítico. Hace algunos años me tocó viajar a Praga, en la República Checa. Entonces, ahí utilizan 220 realmente, o sea, todo está realmente operado con 220. Y en un hotel relativamente, o sea, muy bonito, grande, no tan nuevo, no tan lujoso, pero poniendo la parte de safety, o sea, que el sistema tiene que ser como seguro para el usuario, para quien lo está operando. En el pasado, absolutamente todos los contactos y los switches de electricidad se manejaban como aquí en México, que está directamente, aquí en México está el 110, directamente en el apagador que tenemos nosotros ahí. Exactamente. Sí, baja el neutro y sube el retorno. Y allá, baja la línea y sube el retorno. Antes supongo que en esos tipos de hoteles era igual. Entonces, lo que terminaron haciendo para ser ahora sí, compliant, compatible, o sea, para cumplir con todas estas normas, pusieron una caja adentro de los closets del hotel, donde tú realmente, ahí pusieron pues era una especie de relevadores, o sea, literalmente eran unos switches, que cuando tú prendías la luz, por ejemplo, del cuarto acá con el apagador, se oía que había un relay como tal allá arriba, que era quien realmente pues mandaba la línea de alto voltaje, ¿no? Hacia los focos.
Entonces, sí, yo curiosamente digo, tuve ahí la curiosidad de medir exactamente cómo estaban como los contactos, y literal, o sea, los contactos estaban en 24 de alterna. Digo, ¿cómo se llama? Los apagadores. Ajá. Ok. Sí, los apagadores. Sí, o sea, realmente había dos circuitos, un circuito de bajo voltaje y un circuito de alto voltaje. Entonces, la gente sí, pues digo, por un corto de 24 volts pues no te va a pasar nada, va a salir un mito y ya. Entonces, sí, igual no, los contactos europeos también como son, ¿no? que tiene que primero hacer como contacto el plastiquito del contacto, y luego ya como que se abre tantito ¿cómo se llama? Ahora sí que el plug, el contacto, y luego ya puedes meter como tal la clavija. O sea, todo ese tipo de cosas son como evoluciones que hemos visto para cumplir como este tipo de normas. Igual los carros, antes en los elevadores eléctricos de un carro tenías literal, o sea, tenías batería ahí en ese switch. De hecho, en camiones, bueno, en carros no tan viejos, todavía de repente si tú picabas, o sea, a subir o a bajar la ventana, hay algunos que todavía sacaban chispas. No los veías porque estaba abajo del plástico, pero realmente tenías ahí 12 volts de la batería. Y uno dice, pues no debería ser tan peligroso, pero son peligrosos porque al final de cuentas tienen un montón de corriente esas cosas. Y ya ahorita... Sí, como los bochos, ¿no? Que traen la batería abajo del asiento atrás. De hecho, uno de los chavos de la oficina tiene un bocho y ya van 2 veces que se le medio incendia el asiento de atrás, güey, porque o sea, pues ya con lo viejito, el asiento está vencido, empieza a hacer costos, empieza a calentar y es una, pues sí, o sea, es una bomba esa madre, ¿no? Que traes en el asiento de atrás, pues se sube alguien más gordito y está haciendo, y ese es un sistema crítico, o sea, es algo que puede fallar y que por no cumplir una norma que a lo mejor en ese entonces no existía, pero ya existe. Entonces, digo, por ejemplo, yo ahorita me gusta mucho el carro el Jimny de la Suzuki, que es como un Jeep, y esa madre me enteré que, por ejemplo, no la venden en ningún, ni en Estados Unidos ni en Canadá, porque la madre no pasa las reglas de seguridad de esos países, güey. Entonces no existe. Lo mismo pasaba con el Chevy, pasaba con el Subaru y pasaba con el Volkswagen. O sea, ¿por qué esos carros no existieron en Estados Unidos? No porque no los quisieran vender, sino que a nivel de normatividad no pasaban las normas de seguridad de esos países, güey, que entran un poquito en este tema. A lo mejor no tanto nada más de embebidos, pero sí en un tema más más abierto, digo, más específico de algún mercado, que a lo mejor ya podemos clavar este tema ya más específico adelante, ¿no? O sea, por ejemplo, sistemas médicos, ¿qué es lo que cuáles son los puntos específicos para un sistema médico o para un sistema automotriz, que a lo mejor tú conoces más de ese tema por el rollo de los chips para carros? O sea, ya de aquí podemos partir hacia cosas pues más bueno, específicas. Pues vamos cerrando entonces, Eden. ¿Algo más acerca de sistemas críticos? ¿Dónde puede empezar la gente? Por ejemplo, ¿dónde se mete a ver los estándares? Pues básicamente lo que haces es Critical Safe Standards en Google y ahí te va a saltar un listado. Pero si quieren empezar, por el que deben de empezar es leer el 61508. Usted le puede poner IEC 61508. La primera página que les va a salir es la de Wikipedia. Ahí viene como que la explicación en general y pues se van a dar cuenta que son diferentes capítulos. Entonces esos capítulos hay formas de conseguirlos. No voy a decir aquí cuáles, pero la oficial es vayan a la página del IEC y ahí pregúntenle por Twitter también. Cada uno de los capítulos. Sí, acá DM y ahí les digo cómo. El 61508 es la base, es ese. Y bueno, se me escapaba uno. Dentro de todos estos sistemas hay otros que se llaman intrínsecamente seguros, y eso es cuando los denominados a prueba de explosiones, que esos también así son como que un poquito aparte, y básicamente así como nota final es un sistema intrínsecamente seguro, es en el que dentro del dispositivo no hay la cantidad de energía suficiente para causar una flama o detonación. Ese es el concepto. Intrinsically safe. No sé por qué intrinsically lo asocian con eso en inglés. De hecho, no le encuentro sentido a la palabra, pero eso es lo que significa. O sea, intrinsically safe es que el dispositivo no puede generar energía suficiente para detonar o hacer que se inicie la llamarada, porque por lo regular, esos equipos van a estar en un ambiente en donde puede haber
gases combustibles o líquidos combustibles en la atmósfera. Entonces ese también es todo un pedo, un mar de regulaciones, y está la CENELEC, que es un estándar, o la directiva ATEX, que es otro, pero eso también es así como que otro mundo. Muchachos, tienen tarea, un montón de estándares que leer. Igual se los vamos a dejar en las notas del episodio para que tengan donde. Eden, como siempre, muchas gracias. No, de nada a ti. Gracias, Pepe, por recibirme y aquí estar. Estamos compartiendo estos 30 minutos a la semana casi, para que igual la demás gente pueda si saber un algún poquito tema que quieran que cubramos. Si sabemos, lo hacemos, y si no, pues preguntamos quién y lo invitamos, ¿no? Sin bronca. Ya están. Muchas gracias, Eden. Cuídense todos y nos vemos en el siguiente episodio. Perfecto. Bye. Liga de Electrones es producido por 7 Segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.